Saludos desde la intimidad del hogar de la familia Méndez. Es un gozo estar con ustedes, es un honor también el poder unirnos para alabar el nombre del Señor en nuestros corazones, aunque estemos a la distancia, aunque estemos a través de este medio, esta plataforma. Sabemos que Dios está con nosotros y que es su Espíritu Santo el que nos une. Somos uno en el Espíritu porque estamos en Cristo, dice la palabra, y es un gozo saludarles. Esperamos, que hayan sido bendecidos durante la semana pasada y este fin de semana. Sabemos que Dios está con nosotros y es un gozo el poder llegar hasta donde están ustedes. Gracias por la amabilidad de su confianza. Saludos a la familia Poder y Gozo, amigos y familiares en tierras cercanas y lejanas. Esperamos que Dios siempre les prospere y por eso nos gozamos siempre en llegar donde ustedes están, esperando que la palabra del Dios eterno, del Dios altísimo, llene sus corazones, transforme nuestra manera de pensar y de vivir para que seamos hijos e hijas agradables a nuestro Padre que está en los cielos. Gloria al nombre de nuestro Dios por su palabra. Y hemos estado estudiando la palabra del Señor acerca de los yo soy de Cristo Jesús, que se encuentran en el Evangelio según San Juan. Cristo pronunció 7 yo sois y hoy nos toca escudriñar el último de los 7 yo sois que Cristo declaró mientras hablaba a las multitudes y a sus discípulos. Yo creo que es algo hermoso el poder entender lo que Cristo estaba tratando de enseñar acerca de esto. Y vayamos a la palabra del Señor. En Juan 15, versos 1 al 5. Juan 15, versos 1 al 5 dice la palabra de nuestro Dios eterno. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. En otras versiones dicen el labrador, el que se encarga de que la viña se encuentre limpia, se encuentre saludable para que el fruto sea bueno. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Señor, te damos gracias por tu palabra maravillosa. Pedimos que tú hagas conforme a tu voluntad de nosotros a través de ella. Que así como dice tu palabra, que envías la lluvia y hace que la tierra produzca y germine y dé fruto. Así te pedimos que hagas con nuestras vidas a través de ella, para que demos fruto agradable delante de ti, Señor, y demos testimonio del Dios que nos ha transformado y nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Toca los corazones y las mentes, Señor, abre los oídos, los ojos espirituales, y que esta palabra caiga en lo más profundo de cada ser, Señor. Lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, a quien esperamos con ansias. Amén y amén. Jesús se encontraba enseñando a sus discípulos y esta era la última noche que él se encontraba con ellos antes de dar su vida por nuestros pecados. Se encontraba ahí en el aposento alto hablando con aquellos hombres que él había escogido del mundo. No los escogió a la deriva, no los escogió mientras iba caminando y los miró. La palabra es clara y dice que a quien él ha escogido, lo ha escogido o la ha escogido desde antes de la fundación del mundo. En este pasaje Cristo está hablando acerca de la vid, de la planta que da las uvas.
Y cuando nosotros vamos a la Escritura, vemos que a Israel también se le compara con una vid. Pero Cristo en este momento, en esta ocasión, hace distinción entre sí mismo y el pueblo de Israel. Recordemos que los líderes del pueblo judío tenían un profundo orgullo nacionalista y religioso. Ellos creían que eran lo mejor de esta tierra. Ellos tenían un profundo orgullo porque decían que Dios los había escogido a ellos en el mundo, pero no entendieron a profundidad cuál era el propósito de Dios. Y el propósito de Dios era darse a conocer, revelarse al mundo a través del pueblo de Israel. Y estos hombres, esta nación de Israel, se jactaba en ser descendientes de Abraham, en tener la ley que Dios les había dado a través de su siervo Moisés. Pero esa ley ellos la habían acomodado a su propia conveniencia y le habían añadido sus propias tradiciones. Y vemos que Jesús condenaba esto reiteradamente ante los líderes del pueblo de Israel. Cuando nosotros vemos a Israel, Dios habla en sentido figurado de Israel también como una vid, pero una vid que realmente no dio el fruto que Dios quería que diera. Si vas conmigo a Jeremías capítulo 2 y verso 21, Jeremías 2:21, vamos a ver lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Jeremías 2:21 dice de la siguiente manera: pero te planté como vid escogida. En otras palabras, Dios escogió ese pueblo y lo plantó en la tierra que Él les prometió. Pero yo te planté como vid escogida, toda ella de simiente genuina, porque eran descendientes de Abraham. Y luego viene el reproche de Dios a través de su siervo Jeremías y le dice al pueblo: ¿cómo pues te has vuelto delante de mí, sarmiento degenerado de una vid extraña? Wow, vemos que Dios, a través de Jeremías le está diciendo al pueblo: yo los escogí para que fueran una vid genuina, pero ustedes se han corrompido, se han vuelto una vid que no da buen fruto, una vid extraña, una vid que no sirve de nada. Jesús es lo que hacía cuando Él les decía: este labio de pueblos me honra, dice mi Padre, pero vuestro corazón está lejos de Él. Y en el Antiguo Testamento, como leímos, vemos que Dios plantó a Israel en el lugar donde Él escogió para ellos, pero en lugar de producir un buen fruto, el pueblo de Israel no dio gloria al nombre de Dios. Produjeron mal fruto, fruto silvestre, o era una vid estéril. No dieron la gloria a Dios, ni le dieron a conocer al mundo a través de su testimonio como era lo que Dios quería que hicieran ellos. Así que los judíos se jactaban, y hasta el día de hoy se jactan, pero vanamente, porque no hay nada bueno en la religión, en el observar las leyes. Son las obras de la carne. Y mientras el pueblo judío y la humanidad no deposite su confianza en Cristo Jesús como el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, el Dios eterno, el Verbo que se hizo carne, entonces no habrá un fruto para la gloria de nuestro Dios. Y cuando vamos al pasaje, déjenme tomar un poquito de agua. En este verso 1 del capítulo 15 del Evangelio según San Juan dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Cristo, cuando dice yo soy la vid verdadera, está haciendo una diferencia, un contraste
entre la vid que es el pueblo de Israel y la verdadera vid que Él es, el cual da la vida, el cual nos produce a nosotros o nos provoca a producir fruto para Dios. Y Cristo está diciendo: yo no soy como la vid del pueblo de Israel, yo soy la vid verdadera que produzco un fruto agradable para Dios. La vid del pueblo de Israel no ha producido ningún fruto agradable. Y Cristo está declarando que Él es aquí en nosotros, y el pueblo de Israel necesitamos para nosotros poder recibir la vida verdadera, la vida abundante, la vida eterna que solo se encuentra en Él. Jesús sabía que al Él salir de esta tierra después de resucitar al tercer día e irse a su reino al lado de su Padre, sus discípulos iban a enfrentar oposición, iban a enfrentar hombres, iban a enfrentar líderes que se iban a levantar en contra de la iglesia, iban a enfrentar doctrinas erróneas, iban a enfrentar toda clase de obstáculos y de rechazos, por lo cual Él les está declarando: ninguna doctrina, ningún nacionalismo, ninguna religión, ninguna ley es más poderosa que yo. Y es lo que estaba diciendo Cristo. Él los estaba preparando para que ellos entendieran que Él es la verdadera fuente de la vida. No importa de dónde seamos, no importa el idioma que hablemos, lo que necesitamos es a Cristo Jesús como el dador de la vida eterna para nosotros. Y estos hombres iban a enfrentar toda clase de rechazo, oposición, doctrinas falsas, y es por eso que Jesús recalca la distinción en permanecer en Él, en lugar de otras cosas como la ley y las tradiciones, lo cual, dice Pablo, nos lleva a la condenación. Dios no nos dio la ley para salvarnos. Dios nos dio la ley para dejarnos saber el grave problema en el cual la humanidad nos encontramos sin Cristo. Pablo lo declara: la ley solo nos ató al pecado, nos encerró para que nosotros viésemos a Cristo, el cual es el Cordero perfecto, preparado desde antes de la fundación del mundo para que tú y yo seamos salvos. Y Cristo lo dice: yo soy la vid verdadera, yo soy a quien ustedes deben de buscar para obtener la verdadera savia de la vida espiritual, la verdadera savia de la vida eterna. Gloria al nombre de Dios. Y luego dice: mi Padre es el viñador. ¿Qué significa? Mi Padre es el que está al cuidado de esta viña. Mi Padre es el que se encarga de que esta viña esté saludable y produciendo fruto agradable para su nombre. Que esta vid permanezca fructífera, que esta vid permanezca fértil y que ese fruto sea agradable delante de la presencia del Dios que nos creó. Por eso Cristo dice: no hay ninguna forma de perder aquí. Yo soy la verdadera vid, pero también mi Padre está cuidando de aquellos que se adhieren a mí para obtener la vida eterna. Gloria al nombre del Señor. Esto es la salvación en Cristo Jesús. Y en el verso 2 dice: todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. En este verso vemos que Cristo nos aclara, nos enseña que desde que Él vino a esta tierra, desde el principio de la humanidad hasta que Él venga por su iglesia, hay gente que profesa amar a Dios, hay gente que profesa ser cristiano o cristiana, y cuando los vemos pueden levantar las manos, pueden hacer todo lo que un verdadero cristiano hace. Aparentemente son ramas, sarmientos saludables y fértiles, pero Dios es el único que escudriña los corazones y el que conoce lo que está dentro del corazón del hombre. Y dice la palabra que Él, al escudriñar los corazones en la iglesia, aparta las ramas estériles de las fértiles.
Es por eso que vemos muchas veces gente saliendo de las iglesias. Vemos gente que no solamente sale de la iglesia, pero que comienza a renegar y a negar a Cristo. Muchos aún dicen que ya no creen en Dios. Creen que Dios no existe, que todo es una fabricación del hombre. Otros aún se vuelven agentes de Satanás para esparcir doctrinas erróneas, para pervertir el evangelio, y así son engañadas las personas, las almas que no están verdaderamente en Cristo, y salen de la iglesia, salen del redil. Recordemos que Judas estaba aún allí entre el grupo de los 12, y Cristo está hablando de estas palabras. Y Judas era esa rama estéril, ese sarmiento estéril. Y es lo que estamos viendo en estos últimos tiempos. No nos dejemos engañar. Muchos podrán obrar milagros, profetizar, tener iglesias, mega iglesias grandes, o hablar con lenguaje muy elocuente, pero la realidad es otra en el Señor. Y esto es lo que pasó con Judas, querida iglesia. Judas estaba entre los 70, entre los 12, que echaron fuera demonios, que pudieron sanar enfermos. Pero ¿qué pasó al final? Él no era genuinamente una rama, un sarmiento de la vid verdadera que es Cristo Jesús, y terminó traicionándolo, y terminó cometiendo suicidio, terminando así en el infierno. Esto es lo que sucede cuando las ramas realmente no están en Cristo, que no tienen fruto. Muchas veces podemos ver bien vestidos, haciendo todo lo que hace un cristiano, pero al final se mirará realmente la realidad. Pero lo hermoso también de esto, que Dios quita esas ramas, pero dice, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Dios poda las ramas buenas, las que están unidas al tronco que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios poda esas ramas para que den más y mejor fruto. ¿Qué es esto? Esto nos habla de la disciplina que Dios nos aplica, la cual necesitamos para santificarnos. Esto es la poda. La disciplina que Dios nos aplica. La poda significa también cuando lees la palabra y te incomoda acerca de cosas que estás haciendo y no debes. Esto es la poda. Él nos va santificando, va quitando todo lo que estorba nuestra comunión con Cristo, con Dios, con el Espíritu Santo. Y esto produce en nosotros un mejor fruto para su gloria. Y esto es para nuestro beneficio, querida iglesia. La poda, la disciplina de Dios. Y principalmente sirve para que Dios sea glorificado en y a través de nuestra vida. En Hebreos capítulo 12, versos 3 al 11, y lo voy a leer rapidito, vemos lo que nos habla la palabra acerca de la poda, de la disciplina de Dios para sus hijos, para la iglesia, para los que estamos en Cristo Jesús. Del 3 al 11 dice la palabra: considerad pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Muchas veces viene la lucha y la prueba y comenzamos a flaquear, a desanimarnos. Pero miren lo que dice la palabra: además, habéis olvidado la exhortación que como hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Si Dios te está hablando, es que está disciplinando, es que está podando. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe
por hijo. No te engañes con las doctrinas de hoy que Dios quiere tu completa satisfacción, que tengas el carro último modelo en el garaje de 4 espacios para un carro y una casa de 5 recámaras y 3 baños y una buena cuenta en el banco. Esto no es el evangelio. Dice la palabra que Dios nos disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Esto habla de que tenemos que pasar procesos, querida iglesia, querido amigo y amiga, para ser santificados, para que nuestro fruto abunde y sea agradable para la gloria de nuestro Dios. Y fíjate lo que dice el 7: es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos. Quiere decir que si no estás recibiendo la disciplina de Dios, no estás realmente en Cristo y no hijos verdaderos. Además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos, está hablando de nuestros padres terrenales, nos disciplinaban por pocos días como les parecía. Pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Por eso no hay tal mentira de que si tú te portas mal no importa, ven como seas, Dios te acepta. Claro que sí, cuando eres pecador, pero una vez que eres hecho hijo de Dios, entonces tenemos que adherirnos a la palabra, guardarla, vivirla. Y si estamos fallando, Dios nos va a disciplinar para que estemos rectos delante del que vayamos por el camino recto, la senda angosta, y entremos por la puerta estrecha. Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina ¿para qué? Para nuestro bien, para que participemos de su santidad. La disciplina de Dios es para santificarnos. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, esa es la realidad. Muchas veces vienen situaciones difíciles que necesitamos de parte de Dios para que miremos hacia Él y confiemos más en Él y nos santifiquemos. Por eso dice el escritor: al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, los que han sido ejercitados por medio de ella, y aquí está, fíjate lo que dice, les da después fruto apacible de justicia, un fruto agradable a Dios. Así es que no te desanimes, amado hermano, amada hermana, iglesia de Cristo. Si estás pasando por momentos difíciles, en lugar de reclamar, en lugar de decir ¿por qué yo? Mejor dile: Señor, ¿qué quieres que yo aprenda a través de esta situación? ¿Qué es lo que tú quieres enseñarme? ¿Qué es lo que tú deseas que yo aparte de mi vida para santificarme delante de ti, para poder estar en Cristo y llevar fruto para la gloria de mi Dios? Por eso el viñador, el Padre, nuestro Dios, comienza a podar nuestra vida y comenzamos a dar, ¿verdad? Como cuando nos están pellizcando en lo espiritual, pero es para tu bien y para mi bien, querida iglesia, porque Dios viene por una iglesia que esté en vestiduras blancas, en santidad, sin mancha, sin contaminación. Por eso es necesario permanecer en Cristo, en la vid verdadera. Verso número 3 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El agente que Dios usa para santificarnos nos poda a través de la disciplina espiritual y nos limpia nuestro Dios por la palabra que Él nos dejó.
Y aquí lo dice la palabra claramente en el verso 3, me brinqué, perdón, dice: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. La iglesia de Cristo ya estamos limpios, pero necesitamos permanecer bajo la tutela del Espíritu Santo, bajo la dirección, bajo el señorío de Cristo. Dejar que el Espíritu Santo y la palabra de Dios trabajen dentro nuestro. Y Juan 17:17 nos enseña que somos limpios por la palabra, la cual es la verdad. Y dice Juan 17:17: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Ahí dice Cristo: ustedes ya están limpios. ¿Por qué? Porque Él es el verbo, es la palabra viva. Y la palabra que tenemos frente a nosotros, que es la Santa Escritura, es la verdad que nos va a santificar, aplicándola a nuestro corazón el Espíritu Santo. Y en el Salmo 119:9 vemos que el salmista dijo: ¿con qué limpiará el joven su camino? No nomás el joven, sino toda persona que está en este mundo. Y luego el salmista contesta: con guardar tu palabra. Por eso Cristo dice: no necesitan que sean lavados más, sino que ya están limpios por la palabra que os he hablado. Verso 4 dice la palabra de la siguiente manera: permaneced en mí, yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Para que tú y yo, hermano y hermana, podamos dar el fruto que Dios desea que nosotros produzcamos, necesitamos permanecer en Jesús, permanecer en Cristo, pegados a Él. Y Él necesita permanecer en nosotros. En otras palabras, que se sienta bienvenido en nuestro corazón. Por eso dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Esto nos habla de una comunión genuina que solo se logra al ser verdaderamente salvos. La salvación es la que nos une al tronco de la vid, que es Cristo Jesús. La salvación es la que nos permite conectarnos para que la savia del Espíritu fluya a nuestra vida y podamos producir fruto para nuestro Dios. Si hay una rama que no está conectada a la vid, vemos que no puede dar fruto. Y aún más allá, si no está conectada a la vid, está muerta, pronto se seca y la tienen que arrancar y echar al fuego. Y así es la vida espiritual del que pretende ser cristiano pero que no es genuinamente salvo. Dice la palabra: no os engañéis, porque Dios no puede ser burlado. Si nosotros no estamos en Cristo, no importa que toda tu vida hayas asistido a una iglesia, escuchado los mensajes y levantado tus manos y cantar y saludar a los hermanos, abrazarlos, no perderte ningún servicio, ningún sermón. Pero si no estás en Cristo, eres una rama que está muerta, que no tiene vida. Por eso necesitamos estar apegados a Él. Y esto es una advertencia, querida iglesia, a que nos aseguremos de nuestra fe en Cristo Jesús. Que nos aseguremos de que realmente estamos en Él. Que no nos confiemos en nuestras obras o en el tiempo que estamos en la iglesia o el tiempo que hemos sido salvos. O que no nos confiemos de la enseñanza de hombres o doctrinas de hombres. Es una advertencia que estemos apegados a Cristo, escudriñando la palabra, siendo dirigidos por el Espíritu Santo, el cual trae revelación a nuestra vida, el cual aplica la palabra para que seamos limpios, para que seamos podados y demos fruto para gloria de nuestro Dios. La advertencia es para que nos aseguremos nosotros de que el Espíritu Santo nos está sosteniendo
en este camino de la salvación, nos está manteniendo pegados a Cristo Jesús. Que el Espíritu Santo nos sostenga y nos santifique y nos haga perseverar en este camino. Sin el Espíritu Santo nadie puede perseverar en la salvación, porque si no lo tienes, que nunca has sido salvo. Una vez que vienes a Cristo y Él limpia tus pecados, el Espíritu Santo hace morada en ti. Y esa es la garantía de nuestra herencia en el reino de los cielos. Es la garantía de nuestra salvación. Por eso necesitamos asegurarnos de estar en Cristo y que su Espíritu Santo esté guiando nuestra vida. Déjame decirte que fuera de Cristo, fuera de la palabra de Dios, si no estamos en Él, si no estamos guardando su palabra, de nada nos va a servir. Estamos muertos, no somos nada. Vamos al verso 5. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él. Otra vez más lo declara. En el 4 dice, permanece en mí y yo en vosotros. En el 5 dice, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cristo hace hincapié en el hecho de que Él es Él y únicamente Él quien nos imparte la verdadera vida espiritual, quien nos imparte de su poder y nos hace dar fruto, y no somos nosotros. Y esto es lo maravilloso. Una rama no da fruto por sí misma. ¿Tú lo has visto dar una rama fruto por sí misma? Es imposible. Tiene que estar aunada al tronco, a la raíz, por el tronco, para que fluya esa vida, esa savia a esa rama y comience a producir. Es lo mismo en la vida espiritual. Necesitamos estar en Cristo, quien nos imparte esa vida, nos da de su poder y nos hace que seamos fructíferos en Él. Sin Él no lo podemos lograr. Él está diciendo, ustedes me necesitan a mí, ustedes dependen de mí, de nadie más, de ninguna otra cosa sobre esta tierra, únicamente dependen de mí, dice Jesucristo. Y qué maravilloso es cuando tú y yo, querida iglesia, podemos comprender esta verdad. Comienza a fluir una alabanza gloriosa en ti, en tu interior, hacia el Dios que nos salvó. Tu servicio a Dios es excelente por agradecimiento, por amor, por saber que Él está al cuidado de ti y tú estás en Él. Eso es lo maravilloso de saber que estamos en Cristo. Es cuando nosotros realmente sentimos la necesidad de tener una comunión estrecha con el Dios que nos salvó diariamente. Es por eso que también debemos cada día autoexaminarnos y ver dónde nos encontramos en nuestra comunión con Dios. ¿Dónde nos encontramos al escudriñar la palabra? ¿Lo estamos haciendo o no? ¿La estamos aplicando o no? Necesitamos autoexaminarnos y dejar que el Espíritu Santo haga su obra, trabaje en nosotros, porque Él es el único que lo puede hacer, querida iglesia. Por eso Cristo dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. ¿Quieres ser una rama que dé mucho fruto para nuestro Dios? Permanece en Cristo. No hagas caso de cosas que el hombre ha inventado. No dice la palabra, no te apoyes en proverbios, en tu propio entendimiento, sino confía en el Señor de todo tu corazón y Él es el que endereza tus caminos. Dice la palabra que el corazón del hombre es malvado, es perverso. ¿Quién lo podrá conocer? Y Dios dice, yo soy el que escudriña los corazones. Por eso necesitamos autoexaminarnos y realmente depender en nuestra fe en el Hijo de Dios. El fruto del que permanece en Cristo es evidente. Es un fruto evidente, es un fruto agradable. Es un fruto abundante, es un fruto delicioso para la gloria de Dios y para la edificación del cuerpo de Cristo, de la iglesia.
Jesús no está hablando acerca de ganar almas. Ese no es el fruto el cual él está hablando en este momento con sus discípulos, sino está hablando del fruto que viene de lo interior, de una vida entregada a Él y llena del Espíritu Santo, lo cual es el fruto de la adoración, de la alabanza y del servicio a Dios con todo nuestro ser. Está hablando del fruto del Espíritu, el cual se encuentra en Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto que agrada a Dios. Pero para que tengas ese fruto, tú y yo necesitamos estar en Cristo y siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Todo el que permanece en comunión con Cristo a través del Espíritu Santo produce mucho fruto para la gloria de Dios y para la edificación de la iglesia. Qué hermoso es cuando tú conoces a un creyente verdadero. Anhelas estar con Él, anhelas aprender de Él, anhelas ser bendecido por ese fruto que da para la gloria de Dios. Todo aquel que permanece en Cristo está dando fruto genuino para la gloria de Dios. También es capaz de discernir el fruto en otros. Y esto es la obra del Espíritu en nuestra vida. Todo el que está aunado a Cristo, unido a Cristo, puede discernir el fruto de aquellos que realmente no están en Él. Jesucristo mismo dijo en Mateo 7, 16 al 20, por sus frutos los conoceréis. Puedes escudriñar esa palabra. Si Cristo está diciendo por sus frutos los conoceréis, está hablando a nosotros, la iglesia. Quiere decir que Él nos dio el discernimiento a través de su Espíritu Santo. Ese viene con la residencia del Espíritu Santo en nosotros. Y podemos nosotros discernir y ver quién realmente está en Cristo. No es para condenar a la persona, no es para decirle tú no vas al cielo. Los líderes tenemos la responsabilidad de defender las almas y declarar lo que está mal. Pero los cristianos en general necesitamos este discernimiento para interceder por aquel que realmente no está en Cristo, para que sea sacudido y pueda despertar y ponerse en esa vida verdadera, regresar al camino verdadero que es nuestro Señor Jesucristo, para que esta persona que está fallando, que esta persona que realmente no ha sido salva, que no está produciendo fruto, pueda tener la vida genuina del Espíritu Santo al estar en Cristo y Cristo en Él, como debemos estar todos los hijos de Dios. Como le dije, necesitamos defender la fe y desenmascarar a aquellos que realmente no traen una buena doctrina. Pero todos debemos de interceder por las almas que quizás están en la iglesia, pero vemos que no avanzan, que vemos que no están produciendo con ese amor que Cristo puso en nuestro corazón. Es el primer aspecto del fruto del Espíritu, amor. Necesitamos interceder para que Cristo los salve y los tenga junto a Él. Cristo nos advierte en este verso 5, porque separados de mí nada podéis hacer. Lo declaró, nada pueden hacer si no están en mí. Podrán hacer todas las mociones, todos los ademanes como un cristiano, pero realmente no pueden hacer nada en el ámbito espiritual. No hay poder, no hay vida espiritual. Pudiéramos cantar hermosamente, preciosamente, hacer oraciones elocuentes,
Podemos ser los mejores maestros de la letra. Podemos nosotros enseñar con palabras escogidas. Podemos nosotros hacer tantas cosas en la carne. Pero si estamos separados de la vida verdadera que es Cristo Jesús, si no estamos en Él, dice Pablo, seremos como metal que resuena o címbalo que retiñe. Todo lo que hagamos no tendrá ningún impacto espiritual. No será un fruto agradable delante de Dios. Por eso necesitamos estar en la vida verdadera. Necesitamos estar en Cristo. Si no estamos en Él, como lo dije, estaremos vacíos del poder del Espíritu Santo, dando fruto desabrido, quizá no dando ningún fruto, estériles, dando fruto vano que en lugar de agradar se hace repulsivo. ¿Alguna vez te has llevado un fruto a tu boca creyendo que es lo mejor? Está bonito por fuera, pero cuando le das la mordida, está desabrido, no tiene la consistencia que debe de tener esa fruta. Quizás sepa agrio, si está podrido por dentro, aunque la piel está buena por fuera. Así es a todo aquel que no está en Cristo. El fruto no es agradable delante de Dios, es repulsivo, dice la palabra. Por eso Cristo dijo, si permanecen en mí, yo en vosotros, entonces llevaréis fruto agradable. Es por eso que, amada iglesia, debemos permanecer en Cristo Jesús. Necesitamos llegarnos a Él diariamente en comunión, diariamente escudriñar la palabra. No la podemos dejar de escudriñar, porque en ella, dice Cristo, encontráis la vida eterna. La palabra, como dijo Cristo en su oración intercesora, es la que nos santifica. Por eso, amada iglesia, permanezcamos en Cristo. Dejemos que Él nos dé su vida, nos dé su poder, y que nuestro fruto primeramente sea agradable a nuestro Padre, que sea edificación para la iglesia y que pueda atraer a otros a la salvación. Oremos. Señor, te damos gracias por esta palabra en la cual te agradecemos, porque sabemos que fuera de ti nada podemos hacer. Pedro un día te dijo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor, ¿a quién podemos ir si solamente tú tienes la vida verdadera, la vida abundante y la vida eterna? Permite, Señor, que despertemos si hemos estado negligentes en nuestra vida espiritual, y que estemos bien unidos a ti, absorbiendo esa savia espiritual que viene a nosotros a través de tu Espíritu Santo, para que demos un fruto delicioso y agradable para tu nombre. Yo te ruego, Señor, que esta palabra que has traído a nuestras vidas produzca algo hermoso en nuestro interior, que cambie nuestra mente y transforme nuestra manera de vivir. Yo te pido, Señor, que tú afirmes a aquellos que se encuentran débiles, que tú des, Señor, esa seguridad de aquellos que la necesitan, de saber que están en ti, y aquellos que saben que no están, Señor, que tú les redargullas para que puedan unirse a la vida verdadera. Yo te ruego, Señor, que tú obres, Espíritu Santo, ahí donde quiera que se encuentre cada oyente, cada espectador, Señor. Yo te ruego que toques ese espíritu, que toques esa mente, toques ese corazón, y que esta palabra no vuelva a ti vacía, Dios eterno. En el nombre de Jesús te pido, sigue con tu iglesia, sigue con tu pueblo, Señor, hasta el día que Cristo venga por nosotros. Amén. Y también te invitamos, querido amigo y amiga, acepta a Cristo Jesús como tu Salvador. Únete a esa vida verdadera y busca un lugar donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Dios los bendiga a todos. Ha sido un gozo llegar hasta donde ustedes están y dejarlos entrar a la intimidad del hogar de la familia Méndez. Esperamos que Dios los siga bendiciendo y prosperando
Será hasta el viernes que nos volvamos a reunir. Que Dios los bendiga y los guarde. Y que Dios les prospere en todo y les dé la victoria a través de su Espíritu Santo. Les amamos. Hasta pronto.